Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Mañana, día 23 de febrero, se cumplen 35 años desde que, tuviera lugar el llamado intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que, como sabéis, lideró el teniente coronel Antonio Tejero Molina como brazo ejecutor de una conspiración que tuvo obviamente implicaciones mucho más altas, implicaciones personificadas fundamentalmente en el teniente general Milán del Bosch, capitán general de la región militar de Valencia, y en el general Armada. En este vídeo lo que voy a analizar es algo que resulta en cierta medida desconocido por el gran público, pero no por aquellos a los que nos ha interesado este tema y que hemos intentado profundizar en cuáles fueron las causas y cuáles fueron también las consecuencias, pero sobre todo y fundamentalmente qué es lo que sucedió en la medida que sea posible conocerlo, dado que el oscurantismo es la regla general en este y en otros tantos temas que se pueden considerar prácticamente como auténticos secretos de Estado, entre los que destaca principalmente este. Y entonces lo que voy a tratar de ver y analizar en este vídeo es lo que de alguna manera fueron 3 golpes de Estado. Atención, se ha hablado de uno, el que conocemos, el que tuvo lugar, pero lo que muy poca gente conoce es que ese golpe de Estado lo que provocó fue que no tuviera lugar otro que previamente había sido también organizado y que tenía unas connotaciones muy diferentes a las del 23 de febrero, y al mismo tiempo evitó otro, o mejor dicho, se antepuso a otro que estaba previsto que tuviera lugar, pero que obviamente tuvo que adelantarse como consecuencia de la actuación de Tejero en el Parlamento, secuestrándolo, como sabéis, el 23 de febrero de 1981. Bien, lo primero que hay que dejar constancia aquí es que para el mes de mayo de ese mismo año había prevista, parece ser, una conjura de altos mandos militares, entre los que destacaron importantes coroneles, sin perjuicio obviamente de algunos generales de los que se podía considerar que estaban en el búnker de los más acérrimos defensores del régimen anterior, del régimen franquista. Bien, se había programado una intentona para el día 2 de mayo de 1981 y estaba previsto que esa intentona naciera o saliera, tuviera su origen en Móstoles, de donde saldría una importante columna militar. Por eso se llamó efectivamente la intentona de Móstoles, o también la intentona de los coroneles, en el sentido de que de alguna forma, como he dicho anteriormente, había algunos coroneles implicados muy importantes como aparato ejecutivo principalmente, y se les llamó el golpe o intentona de los coroneles porque emulaba al golpe de Estado que así se llamó, golpe de Estado de los coroneles, que había tenido lugar en Grecia poco tiempo antes. Y esta conjura, no tenía nada que ver con el golpe que tuvo lugar el día 23 de febrero de 1981, puesto que era una conjura que estaba montada sobre una idea muy violenta. Es decir, estábamos hablando de sectores del ejército más inmovilistas, más reaccionarios, y estos pretendían dar un golpe de Estado en toda regla, que no tenía incluso por qué no ser cruento. Por tanto, esta conjura estaba muy bien prefijada, estaba perfectamente organizada, pero había sectores del ejército que obviamente conocían la preparación de esta intentona, que no estaban por la labor, y fueron efectivamente los que intentaron por todos los medios que no tuviera lugar, pero sabedores de que había un peligro grande, según ellos, para la existencia o la estabilidad del sistema, dado los graves acontecimientos que estaban aconteciendo por aquel tiempo en este país, como era el terrorismo de ETA, como eran los intentos separatistas, como era todo lo que tenía que ver con el ruido de sables en los ejércitos. Bueno, había un sector que era partidario, obviamente, de que algo había que hacer, pero no eran partidarios de que ese algo que hubiera que hacer
tuviera que ser cruento o violento. Intentaron, por tanto, buscar una fórmula para evitar que esta conjura tuviera lugar, pero buscando una alternativa que fuera mucho más paliativa y que no tuviera esa componente violenta a la que me he referido anteriormente. Bien, por todo ello hubo un sector encabezado por el general Armada, que era el hombre de confianza del rey, y que curiosamente fue el militar que estaba justo detrás de él cuando Juan Carlos I fue en el Parlamento, fue reconocido o declarado jefe del Estado, fue nombrado rey en el año 1975, poco después de morir el innombrable. Bien, curiosamente, este hombre, el general Armada, Alfonso Armada Comín, fue el que estaba detrás de el que, bueno, ese día era príncipe y posteriormente pasó a ser rey, rey constitucional. Pues bien, este general, el general Alfonso Armada Comín, fue el que intentó desactivar la conjura de mayo, a la que me he referido anteriormente, y buscar o organizar una alternativa mucho menos virulenta que garantizase el orden constitucional y personificado en la persona de Juan Carlos de Borbón. Sin embargo, todo esto que estaba previsto ponerlo en marcha, no tardando demasiado tiempo, se precipitó. Y se precipitó porque a todos, al menos sobre el papel, se nos ha hecho creer que la dimisión del presidente Suárez fue una dimisión por sorpresa que pilló a pie cambiado a todos los sectores del establishment de aquel momento, incluido el aparato militar. Esto provocó, como sabéis, bueno, pues que el presidente Suárez, el día 29 de enero de 1981, tras presentar su dimisión, se produjo una, entre comillas, vacío de poder previsto constitucionalmente y en consecuencia se activó el sistema para que invistiera a un nuevo presidente del gobierno por parte del Parlamento. Bien, todo esto se puso en funcionamiento y el día 23 de febrero de 1981 a las 6:15 de la tarde, pues se produjo la irrupción violenta en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, por parte de un grupo de guardias civiles encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero, que, pistola en mano, bueno, pues allí dio unas famosas arengas, unos disparos al aire junto con todos los que le acompañaban. En consecuencia, esto que fue pilló por sorpresa también no solo la dimisión de Suárez, sino la irrupción violenta de este mando, que obviamente no era un alto mando militar, les pilló por sorpresa a todos, de tal forma que el plan que tenía orquestado, que tenía programado el general Alfonso Armada, muy probablemente en connivencia con el propio rey Juan Carlos I, y con conocimiento además de los responsables políticos de los principales partidos parlamentarios, lo que Alfonso Armada se vio obligado, entre comillas, a adelantar lo que había fijado anteriormente, es decir, bueno, pues un golpe suave, un golpe blando que garantizase la estabilidad constitucional y personificada en El Salvador, que en este caso sería Juan Carlos I. Sin embargo, como digo, todo este plan se trastocó y lo que estaba previsto se tuviera lugar varios meses después, muy probablemente para evitar la conjura de mayo, se tuvo que adelantar. Y como se adelantó, pues esto provocó que efectivamente pues el golpe de Estado o intentona de golpe de Estado del 23 de febrero pues fuera calificado, incluso lo sigue siendo hoy históricamente, como una auténtica chapuza, por cuanto los resortes en los que, bueno, pues que de alguna forma constituían su fundamentación, pues obviamente quedaron, bueno, pues muchos de ellos al arbitrio, totalmente sin ningún control, y lo que es más importante, con el peligro que ello conllevó al haber personajes que en este caso, bueno, pues parecía que no iban a tener ningún tipo de escrúpulos en hacer lo que hiciera falta por derrocar al sistema constitucional. En consecuencia, había una conjura de mayo, presumiblemente cruenta, que se llamó de los coroneles o la Operación Móstoles. Para desactivarla, el general Armada intentó
lo que se conoció, no he dicho el nombre, como el golpe, la operación de Gaulle, fue tomado este nombre porque en Francia el presidente de la Quinta República, que fue el general de Gaulle, asumió la responsabilidad máxima del Estado francés ante las graves consecuencias que estaba acarreando para Francia el problema de Argelia, como bien sabréis muchos de vosotros. En consecuencia, la operación de Gaulle estaba prevista para desactivar efectivamente la conjura de mayo, pero esa operación de Gaulle se tuvo que adelantar como consecuencia de la irrupción violenta en el Parlamento de Antonio Tejero Molina, como consecuencia de la dimisión varios días antes del presidente Suárez. Un presidente Suárez al que yo no voy a defender aquí, porque obviamente es un personaje que era del régimen y en consecuencia un personaje con el que no me une prácticamente nada, pero sí quiero hacer un reconocimiento público de su persona en varios aspectos muy concretos y muy determinados. El primero de ellos es que en todo momento dijo que, en tanto en cuanto él fuera presidente del gobierno español, España no ingresaría en la Alianza Atlántica, ni política ni militarmente. Y así fue, así lo cumplió. Eso pudo ser muy probablemente una de las razones que provocaran su dimisión, una dimisión que tampoco explicó en ningún momento de ninguna manera clara y concluyente, pero parece ser que las presiones fueron tremendas por diferentes vías, entre las que se podía incluir la ejercida por los Estados Unidos para que el país ingresara en la Alianza Atlántica, algo a lo que el presidente Suárez siempre se negó. Por otro lado, siempre le reconoceré al presidente Suárez haber sido el primer presidente que se atrevió a ir a Cuba y mantener un contacto directo con el comandante Fidel Castro, presidente cubano, con independencia de que esto pueda gustar o no gustar, fue el primer presidente de occidental que dio ese paso, y para mí, obviamente, pues yo quiero reconocerle este hecho, dado que España en ese momento no era un país integrado en el movimiento de los no alineados, pero sí muy próximo a ellos. Y sobre todo y fundamentalmente quiero reconocerle al presidente Suárez también, y esto pudo también costarle muchas presiones, de hecho así fue el primer presidente occidental que recibió con honores de jefe de Estado al Rais Yasser Arafat en el aeropuerto Madrid-Barajas en septiembre de 1979. Este hecho histórico tiene una enorme trascendencia, fue el primero en recibir al Rais, y obviamente eso le cosechó también todavía muchos más enemigos de los que ya tenía el presidente Suárez. Sin embargo, estos hechos, quiero volver a repetir, yo quiero reconocerlos públicamente porque creo que fueron actos valientes, actos que implicaron una gran responsabilidad política y sobre todo una enorme personalidad. Para concluir, quiero decir simplemente que se cumplen 35 años de aquellos acontecimientos, seguimos sin saber prácticamente nada con absoluta seguridad de lo que realmente sucedió. Estamos hablando de 3 golpes, o he tratado de explicar esos 3 golpes, pero sobre fundamentaciones históricas y sobre investigaciones realizadas por diferentes expertos, pero obviamente no hay ninguna verdad oficial, no hay nada absolutamente cierto que se pueda calificar como incuestionable, y en consecuencia será la historia y será el juicio crítico de todos y de cada uno de nosotros los que habrán de determinar qué es lo que realmente sucedió aquel 23 de febrero de 1981, que considero, por las consecuencias que generó y que sigue generando, no tengo ningún reparo en calificar como un golpe de Estado que todavía sigue vivo, es decir, es un golpe de Estado inacabado. Gracias nuevamente por haberme escuchado, espero haberos podido aportar alguna luz en torno a esta cuestión de candente actualidad, aunque hayan pasado ya 35 años, y vuelvo a recordaros que todos aquellos que deseéis suscribiros a mi canal de YouTube lo podéis hacer para recibir puntualmente todos aquellos vídeos que vayan siendo publicados en este canal. Sin más, agradeceros vuestra atención y convocaros aquí para el próximo videoprograma. Gracias y hasta entonces.